Ok, vamos a hablar sobre puntos fijos para funciones de varias variables. Entonces el problema que tenemos es el siguiente. Tenemos sistemas de ecuaciones que no son lineales, es decir, no están en el formato coeficiente por variable, coeficiente por variable, coeficiente por variable igual a una constante, sino son funciones no lineales porque no tienen ese formato. Tenemos una exponencial, un coseno, una raíz cuadrada, un cuadrado, eso lo hace no lineal. Y entonces queremos resolver el problema de tal manera que encontremos valores de x1, x2 y x3 que simultáneamente cancelen a estas tres funciones. Entonces, este sería un sistema de ecuaciones. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos pensar que cada una de estas ecuaciones eh, están asociadas a una fórmula. Entonces, por ejemplo, esto sería una fórmula que depende de tres variables, x1, x2 y x3. Le llamamos f1. Esto sería otra fórmula que depende de x1, x2 y x3. Obviamente, si x3 no está, pues diremos que en x3 es constante la fórmula. Y la tercera ecuación podemos asociar del lado izquierdo una tercera función f3 que depende de tres variables. Y bueno, en términos de notación matemática, pues podemos escribir que f1 es una función que, dadas tres variables, x1, x2 y x3, nos regresa una variable que se calcula con esta fórmula. f2 es dada tres variables, x1, x2 y x3, nos regresa este valor. Un valor que se calcula con esta fórmula y de manera similar para f3. Entonces, en términos de notación matricial o vectorial, podemos pensar que cada una de estas fórmulas es la componente de un vector columna. Entonces sería la f1 minúscula, la f2 mayúscula y la f3 minúscula, minúsculas las tres, y podemos pensar que en general esta f mayúscula es una función que depende de tres variables, x1, x2 y x3, y nos regresa tres componentes, es decir, recibe tres variables y nos regresa tres componentes. Entonces, en términos de notación matricial o vectorial, pues resolver este sistema es lo mismo que encontrar un vector x que esté compuesto por x1, x2 y x3, de tal manera que cuando evaluamos en estas tres fórmulas nos regresen cada una de ellas 0, 0, 0. Entonces, lo que estamos resolviendo es el problema f de x igual a 0, en donde x es un vector y 0 es un vector. ¿De acuerdo cuántas componentes tienen? De acuerdo al número de variables y el número de incógnitas. Lo que queremos hacer es tratar de manipular estas ecuaciones, ya sea la forma matricial o la forma escalar, o vectorial y escalar, y escribirlas en términos de un problema de punto fijo, es decir, g de x igual a x, en donde x es un vector y x es un vector. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, vamos a trabajar ya sea con estas ecuaciones o estas ecuaciones para llevarlas a este formato. Entonces, lo más sencillo es trabajar con este sistema y de cada ecuación despejar una variable. Entonces, por ejemplo, si de la primera ecuación despejamos a x1, tendríamos esta primera fórmula. Si de la segunda ecuación despejamos a x2, tendríamos esta fórmula. Y si de la tercera ecuación despejamos a x3, tendríamos esta fórmula. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Cada una de estas ecuaciones las escribimos como componentes de un vector columna. Entonces, x1 es igual a esta fórmula y lo escribimos aquí. x2 es igual a esta fórmula y lo escribimos como segunda componente, y x3 lo escribimos como tercer componente y es igual a esta fórmula que está aquí. Entonces, en este momento, pues lo que hemos visto es de que este sistema de ecuaciones, despejando las variables, se puede escribir en el formato de punto fijo, es decir, x es igual a g de x, en donde x barra pues es un vector de componentes. Obviamente ya se ha abordado en otra secuencia de videos el problema de punto fijo cuando solo tenemos una ecuación. Entonces, cuando solo tenemos una ecuación, pues resulta ser que este formato se sigue satisfaciendo porque ya sería que tuviéramos alguna de estas variables igualada solo a alguna de la componente que le corresponda. Entonces, en este momento, pues en términos de lo que se ha despejado aquí en estas ecuaciones 1', 2' y 3', pues nos podemos dar cuenta que tenemos g de x, que sería cada una de estas componentes,
igualada a cada una de estas componentes, ¿no? Entonces la primera le vamos a llamar que es la G1, la segunda componente va a ser la G2 y la tercera componente va a ser la G3. Y en términos de notación de funciones, pues G es una función que recibe tres componentes y te regresa tres componentes, calculada cada componente con las fórmulas correspondientes. Entonces, pues esto solamente es notación matemática. ¿Qué es lo que queremos hacer para encontrar puntos fijos de esta función? Entonces, inicialmente queríamos resolver el problema que está igualado a cero, pero ahora lo pasamos a un problema de punto fijo. Entonces, en términos de resumen, lo que hacemos es que tomamos cada una de estas ecuaciones y despejamos en cada una de ellas una variable, ¿ok? Y a lo que está igualado van a ser las funciones g. Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos con Jacobi, es decir, la nueva aproximación es igual a la evaluación de la función en un punto inicial. La nueva aproximación de x2 es igual a la evaluación de su función correspondiente en un punto inicial, en un punto anterior. Y la nueva aproximación de x3 es igual a la evaluación de la función en un punto inicial. Una vez que hemos calculado estas fórmulas, podemos calcular una siguiente aproximación, igual sustituyendo el valor previamente calculado. Y entonces comenzamos a iterar. Esta función, estas serían nuestras formulitas para estar haciendo los cálculos de las aproximaciones. Recordemos que encontrar puntos fijos de estas modificaciones es equivalente a encontrar el cero, ¿no? Estamos resolviendo un problema de ceros mediante encontrar el punto fijo. Podemos hacer modificaciones como lo hacíamos en Gauss-Seidel, es decir, por ejemplo, cuando vaya a calcular la nueva aproximación de x1, pues entonces utilizo los valores iniciales de x2 y de x3, pero cuando quiera calcular x2, pues en lugar de utilizar el valor previo de x1, porque en esta fórmula, en este caso solo depende de x1, en lugar de sustituir el x1 anterior, sustituyo el nuevo, es decir, el que acabo de calcular, porque posiblemente ese será un valor que esté más próximo a la solución. Y de manera similar, x3, en lugar depende de x1 y de x2, pues en lugar de sustituir los valores iniciales que me proporcionan o que yo proponga, pues entonces utilizo el x1 y el x2 que acabo de calcular previamente. Esto posiblemente me dé una mejor aproximación. Entonces, tenemos como dos fórmulas, ¿no? Como las fórmulas de iteración de punto fijo usuales y las modificadas en el sentido de modificación que se hizo en Gauss-Seidel. Y pues no hay más que hacer. Escribimos esto en algún software, damos un valor inicial y empezamos a calcular las nuevas aproximaciones. Solo hay que tener cuidado porque esto podría funcionar o no podría funcionar. Hasta el momento no hemos dicho si siempre funciona o no siempre funciona, pero al igual que el punto fijo cuando teníamos una variable, pues resulta ser que hay algunas condiciones que nos garantizan que el método va a funcionar. Estas condiciones, si se cumplen, el método funciona, pero si no se cumplen, el método podría funcionar o no. Entonces, en el siguiente video vamos a ver estas condiciones.